Darlan, ¿cómo estamos? Muy bien. Qué El gusto maestro de tu saludarte. día. ¿Cómo están? Bien, estaba Oiga, mi interesado queridísimo escuchando. Emilio, póngase ahí al medio. Cuénteme. Que usted es el rey acá. No, Tiene información ustedes. importante que... De todas maneras, Tan humilde, Emilio. a propósito de la situación judicial de este exalcalde de San Ramón, vamos a ver dos casos realmente muy impactantes. ¿Ya? Que tienen que ver con denuncias por presunta negligencia médica ocurridas en el hospital público de Buin. Vamos a adelantar solo un caso. Se trata de Tamara, una mujer que estaba embarazada, que hace pocos días concurrió a este centro médico. Vieron en la ecografía que supuestamente la guagua no presentaba latidos, que estaba fallecida y Ay, que por lo Dios tanto mío. había que inducir un aborto. ¿Ya? Ella estaba muy compungida, muy adolorida, impactada y pidió algunos días y le dijeron, ok, váyase a la casa, descanse algunos días. Lloró un par de días junto a su familia ¿Pero la cómo? pérdida de su ser querido. Pero espérate, le dicen que la guagua está muerta y la dejan irse a la casa. Exactamente, eso es una cosa que increíble y que después Ay, nos gustaría Dios mío. preguntar al doctor Ugarte, porque le dijeron tómese Los un par de protocolos. días, porque después podría de alguna forma Pero eso abortar te en puede- forma espontánea Natural. o natural. Pero yo consulté al doctor Ugarte sobre eso y me dijo, eso tiene sus riesgos. Pero claro, es le puede dar bastante una cuestionable. septicemia. Exactamente, puede haber una septicemia, tú lo has dicho. Ahora, la historia no termina ahí. Al cabo de 2 días, los familiares de esta mujer le dicen, ¿por qué no se hace un examen, una ecografía en un centro médico particular? El desenlace segunda de opinión. esta historia lo vamos a conocer en el reportaje, en el informe de Tu Día Te Escucha, de Cristiana Acuña. Dios mío, Emilio. Me hicieron la atención y me dicen que mi feto no tiene latidos cardíacos y está fallecido. Lloramos lo que teníamos que llorar y luego decidimos ir particular al Kine Roth de nuevo, de vuelta con el doctor, el cual él sí encuentra latidos cardíacos, sí encuentra que el feto está en buenas condiciones, ya está vivo, gracias a Dios, y está con nosotros. 2 ecografías con resultados completamente contradictorios. Una de ellas realizada en el hospital de Buin, donde a Tamara se le informa que el bebé que espera no tiene latidos cardíacos y se le recomienda inducir un aborto. El otro examen realizado 2 días después en forma particular, donde el facultativo que la realiza sí encuentra actividad cardíaca. Una contradicción polémica que Tamara nunca quiso ni esperó protagonizar. Para mí es una negligencia grave porque jugaron con la vida de un feto que quizás está recién creciendo y tanto la vida del feto, los riesgos que iba a correr yo en el transcurso de haberme inducido el parto para que expulsara el feto y falleciera cuando él sí estaba vivo. Fue el pasado 3 de junio cuando Tamara comenzó con dolores abdominales y debió acudir al hospital de Buin, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Ya sabía que estaba embarazada de 7 semanas. La acompañaron su cuñada y su hermana. Yo hago ingreso, hablo con la matrona y me dice, y le digo, ¿qué pasó? Ella me dice que Tamara, el embrión, no tenía latido. Yo abracé a Tamara y todo, y yo le digo, ¿cuáles son los pasos a seguir aquí? Y ella me dice que habían 2 opciones. Dejar a Tamara hospitalizada para comenzar con el proceso de darle unos medicamentos para que ella botara ese embrión que ya no tenía latido, y el otro era que ella viniera a casa y lo botara de forma natural. Optaron por no dejar a Tamara hospitalizada y la llevaron a su casa en la localidad conocida como Valdivia de Paine. El resultado de la ecografía que entregó el hospital de Buin provocó un profundo dolor en toda la familia. Mi mamá lloró demasiado, mi hermana, todos lloramos demasiado porque nunca esperamos una noticia así. Y cuando mi mamá me dice, ¿sabes qué, Tamara? Váyanse particular, ahí me llevaron particular y mi bebé estaba vivo. La segunda ecografía que se le practica a Tamara se realiza en un centro de salud privado de la comuna de Buin. Nuevamente la acompañan su hermana y su cuñada. Tamara ya no tenía nada, no tenía sangrado, nada de lo que tenía que ocurrir en ese momento y la pena que ella sentía. Entonces nosotros decidimos con Katherine, con la hermana, llevarla particular, que fue en el Kine Roth, en Buin. Ellas ingresan al Kine Roth ese día lunes, cuando ellas salen felices. Y yo las vi así llorando de felicidad y nos dicen que el embrión está vivo.
Hoy Tamara permanece en reposo absoluto, ya que su embarazo es de alto riesgo. Más aún porque hace 4 años perdió una guagua en un embarazo de término, donde acudió también al hospital de Buin y donde dice no fue atendida, acudiendo también a una clínica privada donde constatan que su hija murió asfixiada. Con Antonella no pude hacer justicia, ya que Antonella fue un embarazo de término. Tuve muy mala atención, no tuve apoyo psicológicamente, nada. Ellos fríamente van y me dice, el doctor me dice, me toma las piernas ese día y me dice, yo no estoy seguro si aún tu bebé está fallecido. Antonella. Y Antonella, bueno, en ese transcurso Antonella me sacaron del hospital de Buin y la Antonella aún se movía. Pero entonces ahora me queda la inseguridad de que la Antonella quizás estaba viva y no me la sacaron, y ahí donde ella se estaba asfixiando falleció. ¿Y por qué no te quisieron sacar a tu bebé, a tu guagua? Porque no había anestesista de urgencia el día sábado. El caso de Tamara y sus ecografías contradictorias fue denunciado por el concejal de Buin, Francisco Becerra. En el caso particular de Tamara, caso que conocimos el día domingo, ella se contactó conmigo el día domingo, pude conocerla, estar con ella el día lunes, y ahora estamos, primero que todo, esta situación visibilizándola, y queremos que la ministra de Salud, como le pedí yo el 1 de julio, venga al hospital de Buin, conozca cómo funciona el hospital, porque aquí hay historias para contar, aquí hay sufrimiento de familia, aquí hay dolor profundo, no solamente en Tamara, sino que también otros casos que también hemos podido conocer. ¿Cuál es la versión del hospital de Buin respecto del caso de Tamara y la ecografía que dio por fallecido al bebé que espera, siendo que otro examen similar realizado a los 2 días constata que el embrión que aloja a su útero sí tiene latidos cardíacos? La dirección del Hospital San Luis de Buin y Paine refiere que tras tomar conocimiento por redes sociales del caso de la paciente Tamara Cerda Díaz y a pesar de no haber recibido una denuncia formal, tomó de inmediato contacto con la afectada y se acordó agendar una reunión con familiares, a objeto de revisar y analizar los antecedentes y adoptar las medidas que resulten pertinentes. El hospital lamenta el hecho denunciado y los efectos que ha provocado en la paciente. Por ello nos resulta relevante esclarecer lo ocurrido, como también adoptar las medidas que permitan mejorar nuestros procesos. Al caso de Tamara se suma el de Francisca Riveros, una joven que tras sufrir dolor e hinchazón abdominal acude a la urgencia del hospital de Buin. Los doctores nos explicaban por qué el malestar y la hinchazón y deciden hacer una cirugía explorativa, donde nos explicaron que era para ver qué tenía adentro en la guatita y deciden sacar el apéndice porque lo encontraron un poco inflamado. En esa operación le pasan a llevar el intestino y se lo cortan, lo perforan. Y no se dieron cuenta. Francisca estuvo 3 días en el hospital donde sentía mucho dolor y estaba muy inflamada y le decían que eran gases. Por los fuertes dolores, es la propia Francisca quien pide su alta voluntaria, llegando a su casa, pero a los días debe volver al hospital de Buin. 3er día de estar de alta, vuelve, va a un médico particular y el médico le dice que esto no es normal, que tiene que ir a hospitalizarse porque puede tener una posible peritonitis. Ese día ingresa nuevamente al hospital de Buin y la dejan hospitalizada todo el día 9 haciéndole exámenes y la dan de alta el día 10 con el mismo diagnóstico de alta de la primera operación, que eran gases. Pero los dolores continúan y la familia de Francisca decide llevarla a una clínica privada por ley de urgencia. Donde llega a la clínica Bupa con el intestino perforado, se dan cuenta que lleva su intestino perforado, que tiene una peritonitis y una falla multiorgánica. No la dejan salir de la clínica. Los doctores dicen que no puede porque si ella sale de la clínica se muere. La operan de urgencia y Francisca queda en coma. De ahí ella ingresó por ley de urgencia, donde cumplió las 72 horas y la trasladaron al Hospital Barro Luco. Y ahí en el Hospital Barro Luco estuvo hasta el día 15 de junio, que ella falleció. La
familia de Francisca anuncia que pronto interpondrán una acción judicial en contra del hospital de Buin, por lo que consideran una presunta negligencia médica. La joven fallecida deja un hijo de 11 años de edad. Imagínense el dolor de tener que decirle al niño que su mamá no iba a estar más. ¿Cómo le explicamos a un niño de 11 años que está esperando a su mamá en la casa, que su mamá no va a venir más? ¿Qué va a pasar en las fiestas, en los cumpleaños, en las navidades, cuando su mamá ya no esté? Todo va a ser muy terrible porque ahora ya no está, pues está su pieza vacía, su baño vacío, sus cosas, están todas sus cosas ahí. Y su hijo, que se dejó a su hijo, que es lo más terrible. Solicitamos al hospital de Buin una versión respecto del caso de Francisca. Con respecto al caso de la paciente Francisca Riveros Orellana, queremos expresar nuestro profundo pesar por su fallecimiento y por lo mismo estamos comprometidos con el esclarecimiento de los hechos en torno a la atención brindada y así se lo hemos expresado a la familia. Hoy están en curso una auditoría médica y un sumario administrativo con el objeto de determinar las causas y eventuales responsabilidades en lo ocurrido. Tanto los casos de Tamara y de Francisca levantan una voz de alerta respecto de la calidad de las atenciones médicas que el hospital de Buin presta a la comunidad y deberían ser investigados a fondo para esclarecer los hechos y sancionar eventuales responsabilidades. Realmente impactante, doctor, estos casos, dos casos producidos en los últimos días en el mismo recinto asistencial, el hospital de Buin. En ambos casos hay denuncias por presunta negligencia médica. En uno, el que veíamos al final, es una denuncia con un resultado absolutamente lamentable. Falleció una persona, una joven llamada Francisca, a quien había concurrido a este hospital por dolores abdominales. Y en el caso de Tamara, a Tamara se le diagnostica que la guagua que está esperando en su vientre esta mujer había fallecido, que no tenía latidos cardíacos. 3 días después se hace una ecografía en un recinto privado y sale que su guagua está en perfectas condiciones. ¿Cómo se explica, doctor? La verdad, ambas situaciones humanamente muy complejas, porque la carga que pone sobre las familias son tremendas. Informarle a una familia que un bebé no está vivo, está muerto y que se puede practicar un aborto de inmediato o esperar que ocurra el proceso natural de la pérdida de esa guaguita, genera en la familia un momento muy trágico. Si el diagnóstico no era correcto, eso obviamente es tremendo. Y el segundo caso, una muerte, es claro que la perforación no estuvo todo el tiempo. La primera vez que consultan no debe haber estado porque no habría podido soportar un tiempo tan largo con una perforación dentro del abdomen. Suscitó una falla sistémica, o sea, empezaron a fallar otros órganos porque esto era capaz de generar una infección tremenda. Fue afortunadamente bien diagnosticada en una segunda institución, operada, pero desgraciadamente ya era tarde. Sí. Doctor, yo le preguntaba, antes de que ingresara usted al estudio, ¿se le puede dar de alta a una mujer que le dicen que su bebé que está en el vientre ya falleció, no presenta latidos cardíacos? ¿Corresponde? Bueno, es un tema porque habiendo ya diagnosticado y confirmada la muerte fetal, ¿cuál es el riesgo de esperar? Se puede esperar 2 a 3 semanas que ocurra el parto de este fetito muerto en forma espontánea y un aborto espontáneo. ¿Pero eso no es un riesgo, doctor? Tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Que se pueden generar complicaciones infecciosas o riesgos de sangrado, básicamente para explicarlo en forma simple. Y se puede acelerar este proceso utilizando ciertos medicamentos para que esto sea más rápido y disminuir los riesgos. Pero doctor, ¿influye también cuántas semanas de embarazo, de gestación tiene el feto? Porque en el caso de ella tenía 7 semanas de embarazo. O sea, su guagua, o el feto en este caso, su guagua para ella, ¿no? Porque era su hijo o hija. Porque no ha muerto. Lo que pasa es que bajo el primer diagnóstico, ¿no? O aparente diagnóstico que se le entrega en el Hospital San Luis de Buin y Paine,
estaba fallecido. Ahí sí se puede esperar, mientras menos tiempo de gestación, se puede esperar que este aborto, este parto sea espontáneo, a diferencia, por ejemplo, de un proceso gestacional mayor. Desde luego, con el cambio de edad gestacional cambian, ¿no es cierto?, las posibilidades de complicaciones, pero también es frecuente que una parte de los embarazos normales terminen en un aborto, muchas veces sin siquiera saberlo. Claro. En este caso, lo complejo pasa, es un bebé pequeñito, se hace la ecografía, pero el mayor impacto acá, a diferencia del segundo caso, es el impacto de dar un diagnóstico equivocado, claro, que no es cualquier diagnóstico, es un diagnóstico tremendamente importante para una familia que espera tener un bebé. Doctor, ¿y qué puede haber fallado? ¿Puede fallar el instrumento o puede fallar el diagnóstico médico? Bueno, porque en estos casos también se aplica, digamos, a la vieja usanza, se aplican otros diagnósticos. Claro, otro hay tipo de formas, exámenes. se pueden escuchar los latidos cardiofetales, el mismo sistema de ecografía, uno puede ver y escuchar lo que ocurre. El ecógrafo tiene un sistema que es Doppler. El Doppler es un sistema que uno puede ver cómo cambian los sonidos según si se acercan o se aleja, por ejemplo, los latidos del corazón y la sangre que fluye en el corazón. O sea, uno puede ver y escuchar, puede ponerle colores y ver los cambios de colores en la arteria uterina, en el corazón, etcétera. Entonces, obviamente aquí, aparte de los detalles técnicos, si los equipos estaban funcionando bien, es importante la pericia del operador, el grado de entrenamiento, y obviamente hay que escuchar el informe de la otra parte, del hospital, claro, que dé la información cómo ocurrió esto. Bueno, nosotros hemos siempre hablado no en condicional, esto es parte del proceso investigativo, entendemos que también hay un proceso judicial en curso, porque obviamente el hospital tiene su versión y en el caso de la familia, ¿no?, de Tamara, y Tamara específicamente, quien está embarazada, ya, ¿cuántas semanas tiene? Se lo vamos a preguntar de inmediato. Hola Tamara, ¿cómo está? Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bien. Primero, felicidades por esta guagüita. ¿Cuántas semanas tiene ya de embarazo? Tengo 8 semanas. 8 semanas, ya. Qué harto todavía. Hay que ponerle paciencia. A esas semanas que restan, pero me imagino que con harto amor y con harta entereza, ¿no? Sobre todo después de lo que le tocó vivir. Si nos pudiera usted, por favor, relatar el minuto a minuto. ¿Qué dolor tuvo? ¿Por qué llegó al hospital? ¿Por qué va al hospital primero y no a una consulta particular como lo hizo cuando buscó la segunda opinión? Lo que pasa es que yo el día domingo me sentí mal, con dolor abdominal, hinchazón, en lo cual para mí me causó inquietud. ¿Ya? Y como tengo un leve desprendimiento, tuve que partir a urgencia de inmediato. Por eso ese día en la noche no tenía como de forma particular el que estuviera el centro médico abierto. Claro, era de noche. Bueno, ese minuto para mí fue choqueante, mucho dolor, mucha angustia, tristeza, volver a pasar lo mismo. En ese momento yo sentía perder mi segundo hijo, que ya iba a ser como demasiado. Sí, claro. Y uno entiende, ¿no? Frente a una situación así, con ya la experiencia de haber perdido una guagüita, uno dice, mejor me voy al tiro, y lo único que estaba abierto era la urgencia. Sí. ¿Nos escucha Tamara? Y parece que tenemos un problema con la conexión. ¿Tamara nos escucha? No, parece que nos dejó de escuchar Tamara. Bueno, pero mientras arreglamos la conexión con ella... Ahí retornamos, parece. ¿Tamara nos escucha? Ahora sí. Emilio, dale. Exacto. Tamara, Ángel le preguntaba un poco cómo fue este proceso, o sea, cómo lo vivió. ¿Qué pasó? A mí me interesa particularmente qué pasó cuando se hace el segundo examen
y le dicen que el bebé está vivo. ¿Cómo fue esa sensación? O sea, la sensación que yo sentí fue mucha felicidad. Mucha felicidad de saber que todo iba bien y que todo el diagnóstico que ellos me habían confirmado era falso en el hospital de Wynn, el cual yo mi familia hubiese querido que, o sea, me hubiese dejado hospitalizada y me hubiesen matado a mi feto. Claro. No, es que el problema estaba efectivamente, como usted señala, Tamara, que usted hubiese accedido a hacer el raspaje, se llama, ¿no? Hacer el raspaje, inducir el aborto, porque supuestamente su guagüita ya estaba muerta. Entonces, primero, ¿qué le hace pensar a usted decir, me voy para la casa y espero que esto sea de manera natural? Y segundo, después de 3 días, ¿qué pasó por su cabeza para ir a pedir una segunda opinión? Sí, parece que tenemos un problema con la comunicación, lamentablemente. Claro, Tamara está en su casa, está con su familia. Vamos a tratar de contactar vía telefónica a ver si podemos obtener entonces esa... Bueno, qué increíble esa sensación, lo que nos describe un poco Tamara, pero ponerse un poco en su lugar. Qué increíble que tú lleves contigo la pena de lo que te está pasando. El duelo. Vas de alguna forma simplemente a seguir consultando, a ampliar el conocimiento que tú tienes frente a una realidad terrible, y te dicen primero que no, que la cosa no es así, sino que tu hijo está sano. Entonces, alegría, imagino yo, pero en algún minuto también decanta el ¿qué pasó aquí? Una impotencia, al límite que estuve. Sí, no, es terrible. Además, ahora hay que contarlo, quien le influye de alguna forma, en forma decisiva para que ella se realice este otro segundo examen en un centro médico privado, tengo entendido que es su madre. Su madre, y la acompañan la hermana, y ahí se percatan. No, imagínate con la alegría. Pero espérate, pero hay algo también que uno no puede dejar pasar, que en el proceso del embarazo, quienes hemos sido madres o hemos estado embarazadas, las hormonas están, doctor, es que aquí las hormonas andan por cualquier lado, juegan su pasada. Uno puede estar feliz 2 minutos y súper triste a los 2 minutos siguientes. Entonces, ¿qué tanto afecta ese proceso emocional y una noticia como esa psicológicamente durante el proceso del embarazo? Bueno, las madres viven cambios hormonales muy importantes y esto afecta toda la forma de ser. Incluso es frecuente que después del parto ocurran cuadros depresivos que en medicina se les ha llamado, por ejemplo, depresión posparto, dando esta asociación entre los cambios que ocurren con el embarazo, los cambios hormonales y los cambios también en los estados de ánimo y afectivos. Entonces, en medio de todo este cambio que está viviendo una mujer con un proceso tan preciado, donde ha tenido una pérdida anterior, darle una noticia desgraciadamente tan equivocada, es un mazazo que es difícil para cualquiera, pero en esas condiciones... Y que podría alterar también el desarrollo normal del embarazo. Una noticia así, o sea, de hecho, por ejemplo, cuando uno tiene la guagua y cuando llaman la depresión posparto, no necesariamente uno puede estar con depresión, pero sí te afectan de manera distinta las situaciones. Las noticias. Y la noticia, ¿cuántas veces hemos escuchado? Se me cortó la leche frente al estrés, o que tienen reacciones que no son las adecuadas a propósito de estas noticias, y en este caso que terminó siendo falsa. Cuando hablamos de negligencia, se suma a esta conversación Felipe Besnier, nuestro abogado. Cuando hablamos de negligencia, cuando tomar acciones legales, esta situación de psicológica podría ser un indicador también para tomar acciones. Lo vamos a conversar en profundidad después de este corte comercial. No se vaya. Tuve muy mala atención, no tuve apoyo psicológicamente, nada. Me toma las piernas ese día y me dice, yo no estoy seguro si aún tu bebé está fallecido. Entonces ahora me queda la inseguridad de que la Antonella quizás estaba viva y no me la sacaron, y ahí donde ella se estaba asfixiando, falleció.